Eso es un aplauso a Jesús, por favor. Vamos a dárselo fuerte, 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 fuerte. Los que conocen un poquito del baloncesto y conocen a esta gran figura llamada Kobe Bryant saben que es una copia idéntica de Michael Jordan. Este jugador imitaba cada vez que Jordan, cuando entraba al aro, sacaba la lengua. Kobe Bryant también lo hacía. Cada vez que Michael Jordan tiraba un tiro y subía la pierna hacia arriba y sacaba la lengua, Kobe Bryant también lo hacía. De hecho, Kobe imitó tanto a Jordan que cuando celebraba igual que él. Sin duda alguna, para Kobe, Jordan se convirtió en un maestro y él fue un aprendiz. Y para los que no me conocen, mi nombre es Manuel de Gracia y para mí es un gusto estar con ustedes. Hace tiempo que no estaba acá. ¿Y qué vamos a estar desmenuzando? ¿Y qué Dios nos quiere decir con todo esto? Desde maestro, de aprendiz. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y se titula El comienzo de alguien nuevo, más como Jesús. Dile al que está a tu lado, ¿tú estás ready? Estamos ready. Y la idea general sobre lo que Dios nos quiere decir es el hecho de que nosotros no vayamos a la iglesia solamente creyendo ciertas cosas, sino que nos convirtamos en discípulos y en aprendices como Jordan, como Kobe lo fue de Jordan, pero también como los discípulos fueron de Jesús. Vivir como aprendiz de Jesús va a llegar a ordenar en nuestra vida alrededor de estas tres metas. Alrededor de estas tres metas, si nosotros queremos ser aprendices de Jesús, lo van a ver en la pantalla, si no producción ya mismo lo pone, va a estar basado en estos tres puntos. El número uno es estar cerca de Jesús, llegar a ser como Jesús y vivir la forma en la que Jesús vivió. Vivir de la forma en la que Jesús vivió. Con el fin de parecernos cada día más ¿a quién? A nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesús. Pero hay que tener en cuenta, porque maestros hay muchos. Personas que nos inspiran hay muchos. Personas a las cuales sin darnos cuenta nos convertimos en aprendiz hay muchos. De hecho, en el tiempo de Jesús habían líderes religiosos, los cuales Jesús llamó en un momento personas ciegas. Y no solamente personas ciegas, sino que Jesús decía, hay discípulos ciegos siguiendo a maestros ciegos. Miren lo que dice Lucas 6, 39, 40. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Esta es la parábola que Jesús le está mencionando a sus discípulos para dejarles saber que hay personas que están ciegas y discípulos ciegos siguiendo a maestros ciegos. Ser un aprendiz va a conllevar tiempo. Ser un discípulo de Jesús va a tomar tiempo. Y la realidad es que para llegar a ser un discípulo, alguien nuevo, vamos a sufrir cambios externos. No vamos a sufrir cambios externos solamente, sino vamos a tener que cambiar y va a haber una remodelación total en nuestra vida. Y yo no hablo quizás aquellos que se pintan el pelo. Yo no hablo quizás de la manera en cómo tú vistas. Yo no hablo de eso, yo hablo de un cambio total en el corazón de las personas. De eso es lo que Jesús habla. Cuando Jesús habla de un cambio total, está hablando de cambiar tu corazón. Porque hay personas que vienen a la iglesia, que empiezan a caminar y empezamos a caminar con Jesús y le dicen, no, todo menos esto. Este carácter no me lo puedes quitar porque esto es lo que me ha hecho quien yo soy. Y caemos en el esto sí y esto no de Jesús. Pero la realidad es que Jesús quiere transformarnos de manera completa. Miren lo que dice Corintios 3, 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos
como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen y con más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando buscamos la palabra transformación, también encontramos esta palabra muy particular que significa metamorfosis, que para traducirla y llevarlo a un contexto, ¿verdad?, un poquito más profundo, de eso se trata, de un cambio profundo. Es de un cambio cuando tú cambias de una etapa para entrar a otra etapa. Es el cambio y el estilo de vida de una etapa, dicho sea de paso, de lo que estás viviendo ahora para empezar a vivir lo nuevo. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando hoy? ¿Será posible realmente este tipo de cambio profundo en nosotros? Y la respuesta es sí, es posible. ¿Cómo? ¿Cómo? Si ya hemos escuchado que sí es posible, que pueda haber un cambio en nuestra vida, muchos de nosotros nos vamos a preguntar, ¿cómo? En mi vida yo deseaba cambiar muchas cosas en mí. Y de igual manera yo sé que ustedes también genuinamente desean cambiar muchas cosas en ustedes. Y la realidad es que se nos hace muy difícil. Y entramos en una formación espiritual. Y ese es el proceso por el cual vamos a estar hablando. La formación espiritual no es algo que solo ocurre a los cristianos. Esto también ocurre a todo tipo de ser humano. La formación espiritual no es algo que solamente ocurre a los que creen en un Dios. No es algo que solamente ocurre a las personas que van a Mar Azul. Ser humano significa no estar quieto, es estar en un constante cambio y un constante crecimiento. Todos somos discípulos de algo o de alguien. Aunque no nos demos cuenta, todos somos discípulos de alguien o de algo. La pregunta no es si eres un aprendiz. La pregunta es, ¿de quién eres un aprendiz? ¿De quién eres un discípulo? Y existen formaciones espirituales inintencionales. Esto es todo lo contrario a ser intencional con algo. Una persona inintencional es la que no se preocupa en cambiar o que las cosas cambien, sino una persona que deja que estas cosas ocurran. Y existe esta formación inintencional. Y dice, si tú no te levantas todas las mañanas y eres intencional en cambiar algo en tu vida, estas 4 cosas te van a formar. Número 1, la historia que creemos. Si eres de las personas que cree que nosotros vinimos de un animal y hemos sido personas que hemos evolucionado, ¿verdad? O si crees que el matrimonio solo es una construcción social y que el sexo es solo un intercambio biológico, estas cosas te van a formar. El número 2, los hábitos que tenemos. Según algunos estudios revelan que los hábitos que hacemos constantemente son quienes nos forman y nos hacen ser quienes somos. Nos convertimos en las cosas que hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo era una persona que cuando tenía la edad de ustedes no bebía, no salía, no fumaba, no hacía nada de esas cosas. Pero en la edad de ustedes llegó un tiempo, poco más adelante, en donde mis amigos empezaron a salir y yo empecé a salir con ellos. Yo me di cuenta que ellos empezaron a usar algo que se llamaba juca, algo que consumía y botaba humo por la boca. Y yo era una persona que estaba consciente de que eso me podía hacer daño, pero sin darme cuenta convertí ese uso en un hábito en mi vida. Hoy en día lo usan mucho por ahí, que son los vapes, creo que todos ustedes yo creo que lo han visto. Y si no lo han visto, tienen amigos que lo han subido en las redes sociales. Pues sin darme cuenta, yo empecé a consumir esto. Y esto empezó a hacerme daño a mí. Y lo convertí en un hábito porque amaba hacer lo que estaba haciendo y amaba estar con las personas que estaban haciendo esto. A pasar el tiempo no solamente se convirtió en aquello que yo cogía y sacaba humo, sino que también le ponían pedacitos de marihuana adentro. Y sin darme cuenta, estas cosas estaban trayendo efectos en mí, dañinos. Pero empecé a usarlo y esto lo que revela es que muchas veces
hacemos aquellas cosas que amamos, aunque estemos conscientes que nos hacen daño. Punto número 3, las relaciones, las personas con las que compartimos. Todos sabemos que terminamos vistiéndonos, pareciéndonos con el círculo de amistades que nos rodean. Cuando yo estaba en la edad de ustedes, que tenían amigos un poquito más grandes que yo veía que ellos portaban cosas en su cintura. Y yo decía, pero ¿por qué estas personas tienen eso? No hay necesidad. ¿Por qué estas personas usan eso? Y posiblemente en su escuela ustedes se encuentran con jóvenes que ya están usando estas cosas y las están viendo. Y ellos me decían, no, que era por seguridad. Y esto sin yo darme cuenta estaba influenciando en mí. Y ya yo quería tener una, por seguridad. No tan solo eso. Ellos eran personas que tenían 1 y 2 y 3 amiguitas. Y gracias a mi madre que nos creó con valores, yo siempre decía, yo voy a tener solamente una chica. Y con esa me voy a casar y voy a tener una familia y toda una historia de cuentos de hadas. Pero la realidad es que sin darme cuenta esto estaba influenciando en mí. Y yo también quería tener 1, 2 y 3 amiguitas. Porque es la realidad. Punto número 4, el ambiente que nos rodea. Vivimos en Puerto Rico. Y aquí todo el mundo, aunque sea por el golpe que se le da, dice un pu o dice un ka. Y nos reímos porque sabemos que es verdad y esto es una realidad. Pero si tú no eres de las personas que no hablan malo igual que ellos, tú eres el raro. En Puerto Rico y tú no hablas malo. ¿Qué puertorriqueño es este? Entonces te miran como que este tipo es raro. Y no solamente influye el medio ambiente, también influye el mundo digital y el ambiente escolar donde nosotros nos pasamos. Todo esto tiene un efecto en ti. Lo único que tienes que hacer es levantarte cada mañana. No tienes que ser intencional, solo levántate y te estarás convirtiendo en algo. Todos nosotros somos afectados por esto. La pregunta es, como aprendices de Jesús, ¿cómo contrarrestamos estas cosas? ¿Cómo? Ya, Emma, eso ya yo lo sé. Ya yo veo eso en la escuela. Emma, yo soy de los que a veces se me zafa una palabra. Yo soy de los que sí me convierto en los amigos. Ahora, ¿cómo contrarrestamos esto? Yo quiero hablarles de 2 mitos que nosotros como creyentes, cuando empezamos a ir a la iglesia, muchas veces pasan estas cosas. Y el mito número 1. Lo único que debes hacer es conocer la Biblia. ¿Han escuchado eso? ¿Estás pasando por un problema? Papi, tú lo único que tienes que escuchar es, tú lo único que tienes que conocer es la Biblia. Ok, y tú te vas y tú empiezas a leer la Biblia, pero tú sientes que lo que estás leyendo quizás no lo estás aplicando. Y leer la Biblia no es suficiente. Yo no estoy diciendo que es importante, pero no es lo único. El reto más grande de leer la Biblia es ponerla en práctica. Yo conozco personas que se saben muchos versículos bíblicos, que se saben la Biblia del Génesis al Apocalipsis y tratan horrible a un mesero. Tratan fatal a sus parejas. Tratan horrible a su mamá. Entonces, ¿dónde está el versículo? Honrarás a tu madre y a tu padre para que te vaya bien. Entonces, él quizás lo leyó, pero no lo aplicó. Yo en lo personal conozco muchas cosas que no debería de hacer y las hago. Y siendo vulnerables con ustedes, lucho al igual que ustedes con muchas cosas. El ser aprendiz de Jesús es más allá que unas colecciones de ideas o de versículos bíblicos que ni practicamos, sino un estilo de vida que debemos vivir. En la mayoría de nuestras iglesias hoy, incluyendo esta,
Para muchos, el ser discípulo de Jesús se ha convertido en una transferencia de conocimiento. ¿Quieres crecer? Vente para un estudio bíblico. Vente para PDP. Apréndete la YEPU. Y piensan que al conocer todas estas cosas, decimos, yo soy una persona. No. Esto solamente es una transferencia de información. Conocer la Biblia no te va a hacer más discípulo de Jesús, sino vivir lo que dice la Biblia. Eso sí lo hará. Es lo que te aprenden en el PDP, que tú lo pongas en práctica en la semana. Es lo que cuando tú escuchas a Pastor Ya, cuando escuchas a Pastor John, esas palabras que a veces nos dan desde este altar, nosotros escucharla y vivir conforme a esa palabra. Es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Kobe no solo sabía cómo Jordan jugaba. Él no solamente conocía sus prácticas y todo lo que él hacía para ser un excelente jugador. Kobe también hizo de eso su estilo de vida y por eso su vida y su carrera tuvo el resultado que tuvo. Mito número 2. Tú no tienes que hacer nada. Dios hace todo por ti. Esa es la versión del evangelio inamovible. Es cuando pensamos que Dios va a hacer todo por nosotros. Y si ustedes supieran lo triste que es ver personas no lograr nada esperando que Dios haga todo por ellos. Es triste. Es triste pensar que si estamos en la escuela y queremos sacar una buena calificación, no vamos a estudiar ni vamos a leer el libro. Ay, Jesús, yo quiero conocerte más, pero no lees su palabra. A veces ¿será que hemos pensado que Jesús nos va a testear? Hoy a las 2 vamos a ir a tomarnos un café. Ojalá, para que me inviten. Ay, Jesús, todo el mundo dice que yo voy a ser un gran deportista, pero yo no me preocupo por hacer ejercicio, ni un push-up hago durante la semana. Y me paso tomando refresco en vez de agua. Pero sí, queremos ser ese gran deportista y esa persona que la gente ve y nosotros mismos vemos en nosotros. ¿Sabes qué, Jesús? Ya, ahora sí que sí. Esa es la chamaca que a mí me gusta. Ese es el chamaco que a mí me gusta. Pero no nos encargamos de orar a Jesús a ver si eso es lo que Él quiere. Ni mucho menos nos encargamos en nosotros convertirnos en esa persona para esa otra persona. Esa persona de parte de Dios. Y pensamos que el Señor va a venir a presentárnoslo. Esperamos mucho de Dios y muy poco de nosotros. Y esto es un asunto mutuo entre nosotros y Dios. Él va a hacer una parte en su vida, pero nosotros vamos a hacer otra. Kobe sabía que tenía que hacer un aprendiz de Michael Jordan. Por eso él practicaba los tiros antes de los juegos de baloncesto y después de los juegos de baloncesto. Los discípulos sabían qué hacer porque Jesús se lo había mostrado. Y le doy gracias a Dios porque existe la formación espiritual intencional. Eso que sale de nosotros. Y la pregunta sería, ¿cómo contrarrestamos en la historia lo que creemos, los hábitos que tenemos, las relaciones que nos rodean y con los que compartimos y el medio ambiente en el que estamos? Jesús. En Romanos 12:2 dice, la renovación de nuestra mente es cuando nos dejamos moldear por Jesús.
Es que cuando empezamos a leer y decimos, Señor, voy a desaprender todo lo que sé para que tú pongas en mí todo lo que debo saber. Este jugador que nosotros vemos aquí no solamente practicaba todas las tardes, sino que era el primero en levantarse cuando el equipo de la Olimpiada de Estados Unidos eran las 5 de la mañana. Él a las 4 ya estaba entrenando. Y los muchachos llegaba Dwayne Wade, llegaban todo el equipo y decían, ¿cómo es posible si nosotros estamos llegando del club? Y Kobe ya está tirando el balón. Pasaron un tiempo y ellos empezaron a hacer lo que Kobe estaba haciendo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tú crees que va a pasar en nosotros si empezamos a hacer lo que Jesús quiere que hagamos? Dejaremos solo de ser creyentes y nos vamos a convertir en discípulos de Jesús. ¿Cómo contrarrestamos las relaciones? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las relaciones son las personas que nosotros escogemos por preferencia, pero la comunidad son las personas que Dios pone en nuestro camino cuando llegamos a iglesia y son aquellas que nos ayudan a crecer. Son aquellas que nos enseñan de Jesús, son aquellas con las cuales servimos. ¿Cómo contrarrestamos el medio ambiente? Y es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se convierte en el filtro por el cual experimentamos la vida. En Gálatas 5 dice, caminemos guiados por el Espíritu. Es la invitación de Jesús a que lo hagamos parte de su vida. Pero todo esto toma tiempo y desarrollo. No es como un microondas. Hay gente que se tarda años, meses. Todo conlleva tiempo. Ocurre a través de los diferentes procesos que tenemos en nuestra vida. Aún en las dificultades más grandes y dolorosas, nos convertimos en una persona más parecida a Jesús. Si puede ir pasando por acá. La realidad es que nosotros no somos perfectos y vamos a errar en el camino de tratar de ser como Jesús. Ser un discípulo de Jesús no es perfecto, no es nada fácil. Los discípulos no lo fueron y fallaron. Kobe falló un montón de juegos y de tiros. Yo he fallado en la vida y estoy seguro que ustedes también lo harán. Pero si volvemos a esos 3 puntos, los cuales Jesús está trayendo hoy a nosotros, que debemos estar cerca de Jesús, llegar a ser como Jesús y vivir de la forma en que Jesús vivió. Esta es la manera de cómo sabrás que estás siendo un aprendiz de Jesús. Y es cuando amas a los demás, como dice Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Punto número 2. ¿Cuándo? Cuando sirvas a los demás. Mira lo que dice Mateo. Esto es hermoso porque aquí es cuando servimos junto a otro y le servimos a otras personas. Miren lo que dice Mateo 25 del 35 al 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y ellos le contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos como forastero? Y te dimos alojamiento y necesitado de ropa. Y mucho menos, ¿y cuándo te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el Rey Jesús contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, les aseguro que cada vez que tú le serviste a aquella persona que llegó por primera vez a la iglesia,
Aquella persona que quizás en tu comunidad tú identificaste que carecía de algo y tú lo supliste. Les aseguro que a cada persona con la que tú le serviste, el rey dice: si lo hicieron con uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando pases tiempo a solas con Dios. Miren lo que dice Lucas 5:16. Pero con frecuencia Él, hablando de Jesús, nuestro Maestro, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Cuando empecemos a pasar tiempo con Él. Y he escuchado mucho el hecho de que yo no sé qué decirle. Yo no sé qué hablarle. Es más, he escuchado a veces que dicen: estoy cansado de hablarle. Hay momentos en donde nosotros tenemos que guardar silencio y dejar que Él hable a nuestra vida. Hay momentos en donde no te toca a ti hablar, sino a que Él hable a tu corazón y a tu mente. ¿Cuándo nos convertimos en aprendiz de Jesús? Cuando hacemos sus prácticas, cuando adaptamos su estilo de vida. Y en Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La práctica del ayuno, el separar un tiempo y abstenerse de ingerir cualquier alimento para ir a su presencia. Tiempo que tú desees regalarle. No tienen que ser 40 días. Puede ser 1 hora. El tiempo que tú desees. Pero esto es una práctica que nuestro Maestro la hizo. Y nosotros como discípulos debemos de imitarlo si queremos parecernos más a Él. ¿Lo lograremos solo? La respuesta es no. El Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes lo guiará a toda verdad. Así como hizo conmigo. Yo no podía salir de ese mundo. Era difícil salir de ahí cuando ya yo me estaba convirtiendo en aprendices de maestros ciegos. De personas que no me llevaban a la cruz, sino a un mundo de perdición. Muy difícil. Y me costó tiempo, años, semanas, días, muchísimo, para poder llegar a los caminos del Señor. Y todavía seguimos creciendo y aprendiendo. Porque no porque estamos aquí es que somos perfectos. Erramos igual que ustedes. Pero la palabra dice que si nos caemos, si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Al final, y con esto cierro, cuando Kobe fallece, Jordan tuvo un discurso y habló de las virtudes de Kobe y lloró, pero lo celebró porque fue un buen aprendiz. Y se alegró porque fue de las personas que más lo imitó. Y de igual manera, yo me imagino a Jesús mirándonos a cada uno de nosotros cuando ya todo esto acabe y nos diga estas palabras en Mateo 25:23. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Emanuel, es que yo no oraba todos los días. Bien, buen siervo fiel. Emanuel, es que yo no iba todos los domingos a la iglesia y batallaba con esto. Bien, buen siervo fiel. Emanuel, es que tú no sabes lo difícil que se me hacía seguir a Jesús. Yo trataba. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Yo les voy a pedir que se ponga de pie. Y yo sé que esta palabra nos confronta a salir de un lugar cómodo y a llevar en práctica todas las cosas que Jesús nos habla en su palabra. Y yo sé que es difícil, porque afuera hay muchas cosas que nos detienen, que nos desaniman y nos obstaculizan. Pero yo quiero orar por cada uno de ustedes.
Cierra tus ojos ahí donde está. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por llevarnos a tu presencia. Gracias, Señor, por ser fiel, por amarnos no por nuestras perfecciones, sino porque aún errando, tú nos levantas y nos amas y nos dices hijo e hija. Gracias, Jesús, porque sabemos que no podemos hacer nada solo, pero tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque aunque no sepamos cómo lo vamos a hacer, sabemos que tú sí sabes cómo hacerlo. Te adoramos y exaltamos tu nombre. Bendice a cada familia representada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.